¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Octavio Acuña Castro, soy médico nefrólogo, docente de semiología de la Cátedra de Semiología del Hospital San Roque. Para mí es un honor, le quiero agradecer a la doctora Ingrid Strusberg por invitarme a participar en esto. Para mí es un halago y es un tema muy importante, el tema del cambio climático. Hoy en día muy discutido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, pero que es algo y es una realidad innegable. Todas las cuestiones que nos hacen ver el cambio climático en el día a día, con desastres naturales principalmente. Y si bien esto es una somera charla, lo que es el deterioro de la función renal en el contexto en el cambio climático, invitar a reflexionar sobre el tema y buscar soluciones o por lo menos aportar algún tipo de ayuda para evitar la progresión de este cambio climático. ¿Sí? Primero que todo, desde el siglo XVIII, a partir de la primera revolución industrial, hay un aumento de la utilización de los combustibles, en un primer momento minerales, en un segundo momento fósiles, principalmente el petróleo, con la consiguiente acumulación de los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, a nivel de nuestra atmósfera. Y la presencia de estos gases ha generado lo que es el famoso efecto invernadero, con el elemento más importante, el aumento de las temperaturas en la superficie terrestre. Y es la actividad humana la principal fuente de contaminación ambiental y la principal fuente de acumulación de estos gases de invernadero en nuestra atmósfera. ¿Sí? La emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, por la utilización de los combustibles fósiles. Después también está la utilización creciente de agroquímicos para optimizar la producción de las tierras cultivables. No nos olvidemos que cada vez tenemos una mayor demanda de alimentación, una mayor demanda de alimentos frente a una tierra que cada vez está más desgastada por la mala utilización de la misma, los cultivos repetitivos, por ejemplo la soja en nuestro país o distintos cultivos a lo largo del mundo, ¿sí? Y también el vertido de desechos altamente contaminantes sin tratamiento. Puede ser desechos cloacales en las ciudades por una mala planificación urbana, puede ser desechos, por ejemplo, nucleares, desechos de la industria, etcétera. Desechos en general que no han tenido un adecuado tratamiento y que llegan a las aguas y no solamente las aguas, sino las napas freáticas y obviamente al medio ambiente en general, generando todo lo que implica la contaminación de nuestro medio ambiente. Bueno, vamos a lo que nos atañe principalmente, la enfermedad relacionada al calor, ya que venimos hablando del aumento de las temperaturas en el contexto del cambio climático y a los elementos que tenemos que tener en cuenta para sospecharla, principalmente la alta temperatura corporal. No vamos a hablar de una temperatura fija o un punto de corte, pero la sensación de una alta temperatura y la objetivación de esa alta temperatura, la piel caliente que está enrojecida, un pulso acelerado, nosotros en semiología le diríamos una taquicardia, ¿sí? Cefalea, dolor de cabeza, mareos, náuseas, disminución del estado de conciencia, confusión o bien directamente la pérdida del conocimiento. Después viene lo que nosotros llamamos agotamiento por el calor, sudor abundante, piel fría, pálida, húmeda, pegajosa, pulso rápido y débil, náuseas, vómitos, calambres musculares, entre otras, cansancio, debilidad, en fin, todo lo que vemos en este cuadro que nosotros tomamos del CDC. ¿Mm? Pero como para hacerlo más sencillo, nosotros tenemos dos tipos de trastornos asociados al aumento de la temperatura, asociados al calor. Primero que todo, el agotamiento por calor y después, si no cambiamos la situación, el golpe de calor. En cuanto al agotamiento por calor, el exceso de sudor, el dolor de cabeza, debilidad, exceso de cansancio, mareo, náuseas, vómitos o bien calambres musculares. Ya con esa sintomatología y esos signos, ya tenemos que sospechar en que estamos en el contexto de un agotamiento por el calor. Y bueno, obviamente si no hay ningún cambio y seguimos dejando a la libre progresión de esta situación, llegamos a lo que es el golpe de calor manifestándose, por ejemplo, temperatura corporal muy alta, piel enrojecida, caliente y seca, ausencia de sudor.
un pulso fuerte, acelerado, es decir, una taquicardia, cefalea, mareo, náuseas, confusión o pérdida de conocimiento, obviamente exacerbado con respecto a la sintomatología del agotamiento por calor. Y en realidad, a lo que nosotros más nos interesa en esta charla es la cuestión renal. El riñón es un órgano muy importante en el sentido que es el órgano central en la adaptación del organismo al cambio de la temperatura. Básicamente es el órgano que se encarga de manejar los líquidos, ¿sí? El pool de hidratación, la cantidad de líquidos, las volemias. Y el golpe de calor va a representar la manifestación clínica principal relacionada con el aumento de la temperatura y se va a caracterizar por fiebre alta, confusión, coma, cefalea, mareos, convulsiones, shock, fallo multiorgánico y hasta llegar a la muerte. Y hay dos formas de presentación. Una forma clásica y una forma relacionada al ejercicio, ¿sí? Esto también depende de la fuente bibliográfica, pero son traducciones a lo que es traducciones del inglés, ¿sí? La forma clásica durante las olas de calor, los aumentos de temperatura en las épocas estivales, ¿sí? Se afecta principalmente niños, ancianos o bien personas sin acceso a una buena hidratación o sin acceso a una buena aclimatación, por ejemplo, con el aire acondicionado. Depende mucho de la zona geográfica. Y después, obviamente, relacionado a la actividad física. Individuos que se ejercitan o realizan trabajo físico en ambientes calientes, desarrollan tareas de agricultura, granjeros, trabajadores de minas, trabajadores fabriles, reclutas militares o bien atletas, entre otras actividades. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la enfermedad renal asociada al golpe de calor? Nosotros podemos aunarlas en esta diapositiva en forma muy somera. Primero que todo, la deshidratación, ¿sí? Después, una alteración hidroelectrolítica, mejor dicho, con la hidratación y los electrolitos llegamos a lo que es la alteración hidroelectrolítica, pero para ser más específicos, trastornos en el sodio. Podemos tener tanto hipo como hipernatremia, hipocalemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, hipomagnesemia o hiperuricemia. No siempre van a estar todos, no necesariamente van a estar todos, pero bueno, cuando tenemos algún trastorno a nivel de los electrolitos, perdón, medidos en un laboratorio, podemos llegar a sospechar de una enfermedad renal asociada a un golpe de calor. Y obviamente un fallo renal agudo, es decir, un cese parcial en las actividades renales. Esto es un pequeño esquema que tomé de un artículo, ¿sí? Del año 2023. Importante lo que es el aumento de la temperatura y la termorregulación, obviamente teniendo en cuenta factores de riesgo como actividades físicas extenuantes, cambio climático, ¿sí? Falta de tiempo de descanso, falta de una buena hidratación, una ropa que no permita la buena respiración del cuerpo, la buena pérdida de temperatura cuando ésta se acumula, obviamente la edad y también teniendo en cuenta los antecedentes de la persona, ¿sí? Primero que todo, en el contexto de la hipertermia, es decir, el aumento de la temperatura, tenemos una termorregulación, primero que todo con el sudor, ¿sí? Que eso nos predispone primero que todo a la deshidratación y a la depresión de volumen, es decir, la disminución de volumen de líquido. Y también un aumento de la temperatura corporal en general. Eso genera un aumento del consumo metabólico, es decir, un aumento del consumo de la energía y un trastorno inflamatorio a nivel generalizado. Y entre otras cosas vamos a tener lo que nos muestra el gráfico más abajo, son las distintas manifestaciones clínicas. Obviamente la lesión renal, disminución en el ritmo diurético, es decir, disminución en la cantidad de orina que se produce en la oliguria, aumento del ácido úrico en sangre, formación de litos renales, infecciones también, obviamente los desbalances hidroelectrolíticos, trastornos del sodio, trastornos en el potasio, trastornos en el fósforo, trastornos en el magnesio. Obviamente, teniendo en cuenta las actividades, ¿sí? Físicas, la deshidratación y el aumento de la temperatura, podemos llegar a tener lesiones a nivel de las fibras musculares, ¿sí? Lo que nosotros terminamos llamando rabdomiólisis, es decir, lesión de las fibras musculares, ¿m? de las fibras musculares del músculo esquelético.
¿sí? Obviamente también desórdenes a nivel cerebrovascular, confusión, síncope, hasta compulsiones podemos tener. Y obviamente podemos tener manifestaciones en otros sistemas y tejidos, principalmente gastrointestinal, a nivel hepático, etcétera. Hasta llegar, obviamente, a la falla orgánica múltiple, que si no hacemos nada con esto, podemos llegar hasta la muerte de la persona. Volviendo al tema de la enfermedad renal asociada al golpe del calor, el organismo va a intentar mantener una temperatura óptima, ¿sí? Va a tratar de manejar una temperatura corporal de acuerdo a liberación de temperatura por medio del sudor, ¿sí? Y obviamente por medio del calor que se libera por la piel, los distintos elementos, la perspiración, la convección del calor, etc. Y puede llegar a perder hasta 10 a 12 litros de líquido por medio de sudor, lo cual es algo perjudicial si no hacemos una reposición correcta de ese líquido. Al perder el líquido, va a disminuir la volemia, es decir, el volumen de líquido en sangre, y se va a activar la vía de la vasopresina o hormona antidiurética, con la consecuente retención del sodio y el agua y la eliminación urinaria de potasio. Esto nos hace pensar de nuevo en los problemas hidroelectrolíticos que veníamos hablando recién como sintomatología a la hora de manifestarse la enfermedad renal con respecto al golpe de calor. Esto en forma aguda podemos llegar a tener algún tipo de intervención y podemos ponerle un freno para evitar que esto siga progresando, pero si dejamos que esto se cronifique, ¿sí? Conduce primero que todo a una adaptación al medio, ¿sí? El organismo es casualmente una máquina, por así decirlo, que tiende a adaptarse al medio, ¿sí? Pero si no hacemos nada para detener esto, va a conllevar una enfermedad renal crónica y esto porque estamos hablando del sistema renal, pero en realidad a todo el resto de los órganos de la economía. Eh, y bueno, podemos seguir hablando de las manifestaciones leves relacionadas a el calor. Primero que todo, deterioro del estado general, fatiga, síncope, calambres. Podemos relacionarlo con alteraciones electrolíticas, ¿sí? Aumento de los productos nitrógenos, es decir, la urea y la creatinina, disminución de la función renal, principalmente manifestada por una disminución en el filtrado glomerular, disminución del pH sanguíneo por, obviamente, acumulación de hidrogeniones, porque el riñón, al dejar de funcionar o funcionar cada vez menos, va a excretar menor cantidad de protones. Otra cosa importante es la cristaluria y la litiasis renal. La deshidratación es el principal factor de riesgo, ¿sí? Para la aparición de litiasis renal y obviamente también la infección urinaria. Se produce aumento de la concentración de sales, principalmente calcio, ácido úrico, fosfato, magnesio. Estas sales se van a precipitar, se van a nuclear y posteriormente, si no hay no hay una buena diuresis ni una buena hidratación, van a impactar y van a formar litos, ¿sí? Los famosos litos renales. Y obviamente la ingestión de bebidas azucaradas van a activar la vía metabólica de la fructosa, una vía metabólica que va a promover la disminución del citrato, es decir, aquella sustancia que se encarga de evitar, si se quiere, la precipitación de esas sales que venimos hablando y la formación de posteriores cálculos renales. ¿Sí? No todo el mundo se hidrata con agua, mucha gente solamente se hidrata con bebidas azucaradas, gaseosas, eso es algo muy común, sobre todo en nuestro medio. Y con este tema, casualmente, teniendo en cuenta los cambios climáticos, y en este lado del mundo, es decir, Latinoamérica principalmente, pero también hay casos descritos en lo que es Asia, Medio Oriente, es la enfermedad renal crónica de etiología desconocida, ¿sí? Esto es a nivel global. Si nosotros lo trasladamos a lo que es Latinoamérica, vamos a tener la enfermedad renal mesoamericana, ¿sí? Y que se caracteriza por cuestiones como encontrarse en zonas muy cálidas, zonas rurales, principalmente de Centroamérica, si hablamos de enfermedad renal mesoamericana, o Asia, la enfermedad renal crónica de etiología desconocida. Afecta principalmente a personas que trabajan en el exterior, principalmente en calores extremos. La mayor frecuencia, la mayor incidencia se da en las comunidades agrícolas. No, depende, bueno, de quién desarrolla estas actividades, pero no distingue sexo, no distingue edad, no distingue clase social, básicamente. Simplemente
se da en un contexto de actividades agrícolas extenuantes a niveles de temperaturas elevados. Y si bien existen varias teorías fisiopatológicas, ¿sí? Aún no sabemos cuál es la causa fehaciente. Hay un montón de artículos y líneas de investigación desde hace aproximadamente 30, 20 años, ¿sí? Se hablan de cuestiones genéticas, cuestiones epigenéticas, es decir, la genética y las modificaciones con respecto al ambiente. Hay líneas de investigaciones que se abocan principalmente a sustancias tóxicas, otras cuestiones infecciosas, pero es hasta el día de hoy que no hay un consenso claro de cuál es la causa principal de la fisiopatología de esta afección renal. ¿Mm? Bueno, este es otro esquema que nosotros tomamos de un artículo del año 2023 de una de las líneas de investigación casualmente que propone una explicación fisiopatogénica de lo que es esta enfermedad renal de causa desconocida. Principalmente la deshidratación crónica. Esta deshidratación crónica aumenta la osmolaridad, aumenta la vía de la hormona antidiurética, la vía de los polioles, la vía de la fructosa, aumenta el ácido úrico con la lesión renal que eso conlleva, ¿sí? Nos genera cristaluria, la pérdida de sales, la impactación y la precipitación de esas sales con la posterior formación de litos renales que a la larga, si no los tratamos, obviamente nos van a llevar, perdón, a una lesión renal. También trastornos en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la pérdida de potasio, la vasoconstricción, ¿sí? Obviamente los aumentos de la tensión arterial también. Y por otro lado, la hipertermia. La hipertermia, obviamente, la pérdida de líquidos, la rhabdomiólisis, es decir, la lesión de las fibras musculares, ¿sí? Alteración del sistema nervioso, trastornos inflamatorios, que todo eso a la larga termina conllevando a lo que es una lesión renal primero aguda y obviamente si no tenemos ningún tipo de intervención, obviamente una lesión renal crónica. Para resumir este tema, la verdad que es muy interesante, pero en una sola charla no podemos hablar porque cada vez hay más información, hay mucha bibliografía. ¿Cuáles son las manifestaciones renales relacionadas con el cambio climático? Obviamente la nefrolitiasis, el fallo renal agudo, la cronificación de ese fallo renal agudo con el establecimiento de una enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica de causa no tradicional y si la tratamos en nuestro medio, la enfermedad renal mesoamericana, los trastornos hidroelectrolíticos. Y para llevarnos a casa, teniendo en cuenta la bibliografía que nos provee la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La prevalencia en la nefrolitiasis aumentaría un poco más del 10% para el año 2050 a causa del calentamiento global, algo importantísimo. Los trastornos hidroelectrolíticos tienen una fuerte asociación con el golpe de calor. Son los adultos mayores una de las poblaciones que más se afectan, en quienes mayormente repercute el daño renal relacionado con las olas de calor. Es en trabajadores rurales, sobre todo cuando hablamos de la enfermedad renal de causa desconocida y la mesoamericana, sobre todo los trabajadores de la caña de azúcar en Mesoamérica, y en épocas de calor, es en estos trabajadores en quienes hay mayor incidencia de daño renal agudo. Y después, en cuanto a la enfermedad renal crónica no tradicional, que ese es el otro nombre que tiene la mesoamericana o la de causa no establecida, ¿sí? No sabemos ni se ha determinado si la causa es una toxina, un agente infeccioso, un daño vinculado al aumento de la temperatura y el calor o simplemente una combinación de todos estos factores. Yo les dejo mi mail por cualquier duda que quieran profundizar en el tema. La verdad que esto es un tema, un tópico muy importante, muy interesante. Es uno de los futuros de las explicaciones de las lesiones renales y las fallas renales en nuestro medio, ¿sí? Y estoy abierto a cualquier pregunta. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Estamos en contacto y nuevamente quiero agradecer a la doctora Ingrid Strusberg por tenerme en cuenta para la charla de la enfermedad renal crónica en el caso del calentamiento global y los aumentos de las temperaturas. Y los invito, obviamente, a tomar medidas, a informarse
y a participar y a transmitir todo lo que se pueda con respecto a lo que es el aumento de las temperaturas, los cambios climáticos, para tratar de frenar esto y cuidar el medio ambiente de la mejor forma posible. Les mando un saludo muy grande. Hasta luego.